Hola, Dios nos bendiga, y aquí el pastor Daniel Chávez desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom en Lima, Perú. Les saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, en la Iglesia, nuestros consiervos, nuestros amigos, ¿verdad? Familia también que escucha la palabra de Dios cada semana, ¿verdad? Tanto aquí en el Perú como en otras naciones. Bendiciones. Aquí son las 3 de la tarde en el Perú, y quizás para otros sea de noche en Europa, en Estados Unidos. Bueno, todavía no hay mucha diferencia. Bendiciones a cada uno, la paz del Señor nos acompañe. Y vivimos tiempos de prueba, vivimos tiempos difíciles para la humanidad, pero tiempos también de oportunidad, ¿verdad? Tiempos para ver la gloria de Dios, ocasiones para ver la providente mano de Dios cuidándonos, supliendo el pan de cada día, nuestras necesidades, ¿verdad? Y tiempo especialmente para comunicarse con Dios, para estar en comunión con Dios, para buscar más de Dios. Cuando antes la gente andaba frenéticamente detrás de muchas actividades de cada día, pensando y diciendo que no se podía parar, y sin embargo, miren cómo sí se puede detenerse, ¿verdad? Y poner las prioridades en orden. Y ciertamente Dios debe ser siempre el primero, ¿verdad? Y Él mismo dice: yo soy el primero y el último, ¿no? Que es decir, nuestra vida debe comenzar y debe terminar con Dios. Hoy tenemos una palabra, un mensaje de parte de Dios para compartir, y el tema se llama permanezcamos firmes en nuestro llamado. Así que vamos a tomar nuestra Biblia, Filipenses 4.1, ¿verdad? Filipenses 4.1, bueno, yo lo tengo aquí, así que voy a leerlo directamente desde aquí. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, dice: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y una vez más, solamente es un versículo, podemos leer nuevamente: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos un momento. Amado Dios, la única manera de permanecer firmes es contigo, porque tú eres la roca inconmovible de los siglos. Y si estamos en ti podemos permanecer firmes y constantes, Señor. Ayúdanos, por favor, porque sin ti nada es posible, nada podemos hacer, pero contigo sí es posible, Señor. No solamente todo podemos en Cristo, sino que también en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Danos esta tarde que tu palabra fortalezca nuestra vida, aliente, fortalezca nuestra fe, nos ayude a crecer, Señor, y háblanos por ella, anímanos con ella, edifícanos por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema: permanezcamos firmes en nuestro llamado. Bueno, pues como estábamos diciendo, los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad, ¿verdad? Son ocasiones en las cuales además nuestra fe, ¿verdad? Y nuestro compromiso como hijo de Dios y como siervo de Dios, pues va a ser probado, ¿verdad? Ciertamente estamos siendo probados, y no es nada que nos llame la atención, porque ya en la Biblia está escrito acerca de eso, que la Biblia dice que no nos sorprendamos, ¿verdad? Que no nos sorprendamos cuando venga este tiempo de prueba, como si alguna cosa extraña aconteciese, que no nos sorprendamos. Esto es parte inclusive la misma iglesia, ¿no? Nosotros como hijos, siervos de Dios, también somos probados. Así que lo importante es, en la prueba tenemos que salir victoriosos. En la prueba nuestra fe tiene que salir más reluciente, más brillante, más madura, ¿verdad? Más fortalecida en el Señor, porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, pero también este tiempo es cuando observamos cuánto se debilitan, ¿verdad? Tanto en su fe, tanto en su compromiso con Dios, ¿verdad? Y con su vida cristiana. Y entonces, cuando la crisis, cuando las pruebas arrecian más, ¿verdad? Cuando la tormenta se pone más arrecia, entonces no logran hallar la fuerza suficiente para sostenerse, para mantenerse firmes y fieles, ¿verdad? En su vida de fe. Y ahí es donde muchos decaen. Aquí en el Perú ya vamos más de 3 meses, estamos en los 3 meses de cuarentena,
¿verdad?, de aislamiento, y recientemente el presidente o nuestro presidente pues ya habló a la nación de que ahora toda la cuarentena y el aislamiento social con el periodo de emergencia, el estado de emergencia, se va hasta el 30 de junio aquí en el Perú, ¿verdad? Entonces ahí es donde muchos ya comienzan a desesperarse, comienzan a decaer en su fe, ¿verdad? Comienzan a mirar ya el mañana con excesiva preocupación, con ansiedad, con miedo y no saber por qué. Efectivamente, pues no, en las restricciones que hay no se puede ir a trabajar abiertamente a menos que se desobedezcan, ¿verdad? Lo cual no debemos hacer. Debemos mantenernos siempre bajo autoridad, siempre y cuando nos vaya con nuestros principios que aprendimos, observamos, vivimos en la palabra de Dios. Siempre vamos a vivir respetuosos de la ley, de la autoridad, pero siempre vas a tener cuidado de que esas leyes vayan de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es, como decimos en nuestro tema, permanezcamos firmes en nuestro llamado. Entonces, ¿quiénes son los que van a permanecer firmes, ¿no? Y ahora este tiempo que estamos dentro de casa, ¿en qué está usted gastando su tiempo? ¿En qué está, verdad? O invirtiendo, o gastando, o perdiendo también el tiempo, ¿verdad?, que tiene en su hogar. ¿Cómo está tomando este tiempo que ahora permanece en su casa? Tiempo para usted, tiempo para su familia, tiempo con Dios, no lo sé, ¿verdad? O tiempo para el entretenimiento, qué sé yo. ¿Cómo está llevando su tiempo, no? Pero recuerde algo muy importante. Si usted quiere permanecer firme, recuerde que los que descuidan su vida espiritual son los que fácilmente desmayan en su fe. Entonces ya después de unos días, ya después de unas semanas y ahora después de unos meses, entonces pues puede decaer, puede flaquear en su fe. Quizás estaba fuerte, estaba firme, estaba confiado. Bueno, ya esto pasa, ya ahorita se levanta, ya, ¿verdad?, ya se quitan las restricciones, volvemos a la normalidad. Pero de pronto viene una noticia como esta y quizás eso es como un baldazo de agua fría, ¿verdad?, algo que no esperaba. Y entonces aquí es donde se prueban los valientes, aquí es donde se prueban los firmes, los constantes, los comprometidos, ¿verdad?, los que no se mueven, ¿verdad?, como la roca, porque están firmes en la roca, ¿no? Entonces, pero el llamado del Señor precisamente es a permanecer firmes, ¿no?, en el Señor, en el Señor. Y esa es la clave, hermano. Pues aquí en Filipenses 4:1 dice, estad así firmes en el Señor. Y la clave para estar firmes es estar en el Señor. Entonces, cuando descuidamos esa relación con nuestro Señor Jesucristo, es donde entonces ya no encontramos la fuerza, no encontramos el poder espiritual, ¿verdad?, no encontramos la energía, ¿verdad?, para mantenernos firmes, ¿no? Porque nuestra fuerza humana no es suficiente, no alcanza las cosas de esta vida, las crisis de este mundo, ¿verdad?, unas situaciones adicionales que vienen con eso son tan duras, son tan drásticas, son tan descarnadas que la fuerza humana no es suficiente, no le va a alcanzar. Así que usted necesita del Señor, no solo para sobrevivir, para vivir, pero para continuar, ¿verdad?, firme en el Señor. Así que la clave para estar siempre firmes es permanecer en el Señor. Ya lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando estuvo aquí en la tierra hablando con sus discípulos. Juan 15, le dijo, permanecer en mí, en palabra de nosotros, ¿no? Y el que no permanece en mí, pues separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Así que, pero eso significa a la vez, mirando del lado positivo, pues con Él, permaneciendo en Él, pues todo es posible, ¿verdad? Si separados de Él nada podemos, pero con Él, manteniéndonos firmes en Él, pues todo sí es posible. Entonces, ahora yo quisiera hablar un poquito de qué significa esto de permanecer firmes, ¿verdad? Porque usamos la expresión, permanezca firme, hermano, pero ¿qué significa permanecer firme? Y firme en el Señor. Entonces, para entenderlo mejor, claramente, según el lenguaje bíblico, porque podemos también ir a un diccionario, lo cual está bien y lo hacemos también, pero vayamos al lenguaje bíblico y qué es lo que exactamente en la Biblia, ¿verdad?, significa esta expresión permanecer firme. ¿Okay? Entonces vamos a escudriñar un poco las Escrituras y vamos a encontrar cuáles son las palabras que se usan en la Biblia,
¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y recordando que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en el idioma hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y algunas partecitas del Antiguo Testamento en arameo, ¿no? Creo que es mínimas partes, ¿verdad? Pero la primera palabra que encontramos, ¿verdad?, sobre esta expresión de estar firme es la palabra kun en hebreo, kun, que significa estar erguido, de pie quiere decir, ¿no? De pie, en posición vertical. También significa sujetar, encuadrarse, es como decir cuadrarse, pero firmemente, ¿no? Pararse, fijarse firmemente, establecer algo sólido, ¿verdad? Así que hay un ejemplo en Josué 3:17, cuando los sacerdotes estaban cruzando el río Jordán. Más bien, para que el pueblo cruzara el río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto fueron los primeros en que pusieron su pie sobre el río en un acto de fe, ¿verdad? Y ese río, que es fuerte, ¿verdad? Es caudaloso, quiero decir. Entonces ellos tuvieron que creer al Señor, y cuando ellos pusieron su pie ahí, entonces la corriente de arriba se detuvo, y tal cual como cuando Moisés guió al pueblo al salir de Egipto, ¿verdad? Y llegaron hacia el Mar Rojo, y también con la vara mandó que se abriesen las aguas, y el pueblo pasó por el mar en seco, pues al mismo estilo de Moisés, ¿verdad? Así también pasó el pueblo de Israel cruzando el Jordán con el río en seco, ¿verdad? Vamos a leerlo. Josué 3:17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco, ¿verdad? Pero ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Es Dios obrando, pero a través de personas, ¿verdad? En este caso los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces estos sacerdotes pusieron su pie, el río se detuvo, el agua, el caudal se detuvo, y ellos se mantuvieron firmes. Ahora, usted puede mantener, ¿verdad?, un mueble cargando el arca por un tiempo, pero luego obviamente usted se puede cansar. Es lógico, es humano. Después de un tiempo uno se cansa de sostener algo. Ahora, pensemos cuánta gente tuvo que pasar. No fueron 5, no fueron 10, ni 20, ni 1000, ¿verdad? Estamos hablando de que la Biblia nos señala que eran 600.000 hombres, y sabiendo que los judíos no cuentan a mujeres y niños, entonces se calcula que tranquilamente había un mínimo de 2 millones de personas. Muchos dicen que aún mucho más que eso, ¿no? 2,5, quizás hasta 3 millones. Pero póngale un mínimo de 2 millones de personas. ¿Cuánto tiempo toma cruzar un río? 2 millones de personas, con sus enseres, con sus carretas, con sus animales, con los niños, ancianos, ¿verdad? Y no a paso militar, sino a paso de gente civil que va despacio, lentamente, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes tuvieron que mantener con firmeza el arca del pacto, ¿verdad?, mientras que todo el pueblo iba pasando, ¿verdad?, cruzando el Jordán, ¿no? Entonces, eso es mantenerse firme, aunque uno esté cansado, aunque uno sienta que ya las fuerzas no le dan, aunque uno sienta que ya no puede más, pero aún no se rinde, no desmaya, ¿verdad? ¿No? Como dice aquí, es pararse firmemente, establecerse sólidamente, fijarse en un lugar, y permanecer erguido de pie, ¿verdad? Aunque siente que los músculos ya no le dan, ¿verdad? Se flaquean, se cansan, pero tienen que mantenerse. Y por eso aquí dice: a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Y eso sirvió para que todo Israel terminara de pasar por el medio del río Jordán en seco, ¿verdad? Entonces, qué importante es mantenernos firmes, ¿verdad? Cuando Dios quiera usar su vida para que a través de usted, ¿no?, la bendición, la protección de Dios pueda fluir hacia otras vidas, hacia su casa, su familia, otras personas que aunque no los conocemos, seamos de bendición para ellos también, ¿verdad?, no solo en el pueblo de Dios. Entonces, esta es la primera palabra que encontramos en la Biblia de estar firme, es kun. Otra palabra, también en el Antiguo Testamento, es la palabra ouman. Se escribe amán, ¿no? Se escribe ouman. Y esta palabra significa hacer o ser firme o fiel. Fiel en el sentido de la fidelidad, de ser constantemente fiel, ¿verdad? Entonces, ser permanente, establecer,
significa de larga continuidad, estar firme, seguro y ser confiable. Esta es la palabra Oman. Y por ejemplo, tenemos el Salmo 93.5. El Salmo 93.5, ¿verdad?, dice: tus testimonios, hablando de los decretos, las leyes, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: tus testimonios son muy firmes. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad?, es algo en lo cual podemos confiar porque es firme, es sólido, es constante, es permanente, no cambia en el tiempo, ¿verdad? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra bendita, esta bendita palabra del Señor, ¿verdad?, va a permanecer firme, ha permanecido y permanecerá firme por los siglos de los siglos, ¿verdad? No cambia porque es parte de Dios mismo, es Dios mismo, la palabra, su palabra. Así que, por eso dice: tus testimonios son firmes. Sobre todo lo que tiene que ver con Dios, la persona, la esencia, la naturaleza de Dios es así. Dios jamás cambia, es firme, es constante, ¿verdad?, es permanente en el tiempo. No así el hombre encima tiende a cambiar. Hoy en día puede mostrar, ¿verdad?, puede mostrarse firme, puede mostrarse sólido, ¿verdad?, confiado, pero al pasar los días y al pasar las circunstancias, muchos de ellos, muchas veces el hombre tiende a cambiar porque la fuerza humana, la voluntad humana no es suficiente ante los embates de la vida, ¿verdad? Entonces, por eso vemos personas que fácilmente rompen su voto, fácilmente rompen su pacto, fácilmente rompen sus compromisos, ¿verdad? Y juramentos de los que juran, ¿no? No está prohibido jurar, pero hay gente que jura, pero hay gente que fácilmente, uno dice, se sorprende, dice: ¿cómo? Yo jamás esperé a esta persona que puede hacer eso. Porque el hombre sin Dios, aún teniendo a Dios, pero alejándose de Dios, separándose de Dios, ¿verdad?, no encuentra la fortaleza, el poder para permanecer firme y constante. Por eso tenemos un versículo en el Salmo 78:37, dice: pues sus corazones, hablando del pueblo de Israel, y está hablando del tiempo en que Israel, habiendo salido de Egipto, y Dios proveyendo para ellos, ¿verdad?, tanto su compañía, ¿verdad?, tanto su provisión diaria a través del maná, es decir, todo lo que necesitaba el pueblo, Dios se lo brindaba. Y estando Dios con ellos, sin embargo, el corazón de ellos no fue firme para con Dios. Y dice aquí, Salmo 78:37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Mire la diferencia. Dios, en cuanto a Dios, dice: tus testimonios son muy firmes, ¿eh? O sea, su palabra es firme, ¿no?, y nunca cambia. Por eso podemos confiar en cualquier promesa que encontremos en la palabra de Dios. Mas el hombre, ¿no?, como vemos aquí, dice: sus corazones no eran rectos con él, para con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Sí, ciertamente, ¿no? Israel, ¿verdad?, no solamente murmuró contra el Señor, se rebeló contra el Señor, ¿no?, y contra la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés, pero también algo que ellos hicieron y que está escrito en los profetas, es que mientras que ellos venían con la segura compañía, protección y provisión de Dios, no obstante, ellos llevaban oculto, ¿ya?, entre sus cosas, ¿ya?, llevaban oculto unos ídolos, que son dioses con minúscula, ¿verdad?, en los cuales, eso es como decir, como su por si acaso, ¿verdad?, como decir, si es que no le salía bien con Dios, en algo sentía que Dios le fallaba, entonces por si acaso tenían un ídolo que habían traído a escondidas de Egipto, y está registrado en los profetas, ¿no? Entonces, y Dios le llama la atención y dice: ¿acaso crees que no me di cuenta que cuando andabas por el desierto llevaste tu ídolo tal, ¿verdad? Como que dice, miren, muchos años después, y Dios les dice, no creas que no me di cuenta. Y a veces, ¿para qué necesitamos nosotros si tenemos a Dios? ¿A quién más necesitamos? ¿A quién más? Digan. Si usted va a poner su confianza en Dios, eso es lo único que usted necesita. No necesita a nadie más.
y procure mantener firme esa confianza, esa fe, ese compromiso para con Dios. No necesitamos a nadie más. Usted tiene a Dios, no necesita la ruda. Acá en el Perú es común la gente que usa la ruda porque cree que esa hierba le va a traer como una cierta protección, le va a traer ciertos beneficios, ¿verdad? No, usted no necesita usar ni talismanes, ni objetos, ¿verdad? Ni ídolos, absolutamente. Hay gente que pone en las tiendas, en restaurantes, en negocios, seguro muchos han visto, ¿no? Como un gato, y esto creo que viene del Asia, pues me parece de la China, aunque no estoy seguro, ¿verdad? Y que el gatito va haciendo así, ¿no? ¿Verdad? O sea, se mueve, su manito va oscilando y se dice que eso es para llamar a los clientes, llamar a la riqueza y todo eso, ¿no? ¿Para qué necesitamos eso si tenemos a Dios? Hay gente que pone coronas, que pone cuadros, ¿verdad? La medalla milagrosa, la cruz de Cristo, el corazón de Jesús, etc. No necesitamos de fetiches, no necesitamos de ídolos, no necesitamos absolutamente nada ni nadie más. Más bien, eso deshonra su fe en Dios. Más bien eso, es rebelarse abiertamente contra lo que Dios ha establecido, y Dios ha dicho: no te harás imagen ni semejanza en ninguna cosa creada arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de las aguas, ¿no? Entonces, porque dice la Biblia: Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿no? Y entonces está como este pueblo de Israel, que sus corazones no fueron rectos para con él. Decimos creer en Dios, pero al mismo tiempo, ¿no?, nos guardamos algunas cositas por si acaso. No necesitamos. Quite de su vida, quite de su corazón, quite de su mente, quite de su casa ídolos, quite figuras, quite fetiches, quite las cosas que contaminan su fe en Dios. Usted debe tener una fe pura y única, completa, total, solamente en Dios y en nadie más. No necesita de nadie más. Dios es más que suficiente, es todopoderoso para ayudarle, para protegerle, para suplir sus necesidades. Si usted tiene una fe sincera y completa en Él. Y por eso la Biblia dice en Nahum 1:7 que Dios conoce a los que en Él confían. Y ciertamente también conoce a los que no confían bien en Él, ¿no? Entonces, que su fe no sea una fe de apariencia, que su fe no sea una fe de compromiso, no sea una fe de circunstancia, no sea una fe del momento, ¿no? Porque como ahora con la crisis, ¿verdad? ¿A quién más tengo? ¿A quién corro? Nadie me ayuda, nadie entiende. Ya Dios, ya tú ayúdame. Y después que pase todo, entonces ya me sacó del apuro y después otra vez a la vida normal. De repente hay gente que en esta situación, en una enfermedad, en un síntoma, ha corrido a Dios, ha buscado a Dios, ha clamado a Dios, ha pedido oración, ¿verdad? Pero una vez que ya se siente sano, una vez que se siente mejor, se olvidan de Dios y sus compromisos y las decisiones que tomó en un momento, entonces lo dejan de lado. Y eso no está bien. No juegue con Dios. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y no. Que venga Dios, venga de corazón, con una fe sincera a Él, ¿verdad? Entonces sea firme en sus convicciones. Otra palabra que encontramos en la Biblia es la palabra, ya en el griego, ¿verdad? Es la palabra steiko. Y esta palabra está escrita en un tiempo perfecto. ¿Qué es el tiempo perfecto? Y esto se usa en el idioma griego, ya, ¿verdad? Pero en el inglés, los que hablan inglés entienden bien qué significa el tiempo perfecto. El tiempo perfecto viene a ser cuando uno, digamos, son hechos o actos que han ocurrido en el pasado, pero que aún tienen una repercusión en el presente, ¿no? Ciertas situaciones actos de decisiones que ocurrieron en el pasado, pero que aún permanecen en el presente, ¿verdad? Tienen efecto en el presente. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, yo estoy casado más de 23 años, he estado casado o estoy casado más de 23 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? En el pasado me casé, pero ese mismo hecho, el casamiento, el matrimonio, permanece con todos sus efectos en este tiempo. Es el tiempo presente, ¿no? El tiempo presente no mira hacia el pasado, solamente mira al presente y hacia el futuro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta palabra, steiko, significa ser estacionario, no como algo inmóvil, sino más bien en el sentido de alguien que permanece, ¿no? Que es constante, que permanece, estacionario en ese sentido de que es constante, es permanente, no cambia, ¿verdad? Pues el tiempo presente, o sea, algo que ocurrió en el pasado, pero continúa y continuará en el tiempo, ¿ve? Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados.
¿Qué dice? Velad, estar firmes, ¿en qué? En la fe. Entonces debemos permanecer, y esta es la idea de esta palabra steico, ¿no? Permanecer, perseverar, ¿sí? Entonces, y acá dice, velad, estar firmes, es decir, permanezcan firmes en la fe, manténganse firmes, a lo que sea necesario, pero no renuncie a su fe, no renuncie a su compromiso con Dios, no renuncie a su llamamiento, ¿verdad? No renuncie a aquello que Dios ha establecido en su vida, no desmaye en la fe, ¿verdad? Las cosas que van y vienen, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que no pongamos nuestra mira en las cosas terrenales, sino pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, en las cuales está Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son permanentes, las cosas humanas, como bien vemos, son terrenales. Mire, hasta hace unos días, semanas o meses atrás, antes de que aparezca este virus, mucha gente que ha tenido dinero, ha tenido posesiones, ha tenido grandes negocios, grandes empresas, ¿verdad? Grandes proyectos, qué sé yo, pero hoy en día, ¿cómo están? Ya empresas grandes están quebrando, aerolíneas están quebrando, ¿verdad? Y mucha gente, solamente en Estados Unidos hay más de 38 millones de desempleados. 38 millones es más que toda la población del Perú, de todos los peruanos que están aquí en el país, y más 3 millones que están afuera, en el extranjero, ¿no? Y sumando todo eso no alcanza, ¿no? Y solo en Estados Unidos hay 38 millones de desempleados en este momento a causa de esta pandemia, ¿no? Entonces, imagínense, la gente que en algún momento estaba estable, ¿verdad? Tranquila, confiada en su negocio, en su trabajo, sus ingresos, las cosas que tenía, de pronto todo varía, cambia. No sabemos el mañana, el futuro no es seguro sin Dios. La única confianza, la única seguridad es Dios, porque Dios es permanente, es inconmovible. El que es, el que era y el que será no cambia, permanece en el tiempo. Por eso en Él podemos poner toda nuestra confianza. Por eso la única manera de permanecer firme es con Él, en Él, ¿verdad? Sí, por eso dice, velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, otro tema, otro versículo, perdón, sobre esta misma palabra, steico, ¿verdad? Estamos buscando en la Biblia cuáles son las palabras que se usan para permanecer, estar firme. Otro versículo, Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí se nos dice que debemos estar firmes en dos cosas, ¿no? El que escribe aquí es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice que ya sea que cuando yo vaya a veros o que esté ausente, ¿verdad? Quisiera oír de ustedes que están firmes en dos cosas. Número uno, en un mismo espíritu. Número dos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? Entonces, este es un llamado de Dios, ¿verdad? Que estemos firmes en la unidad, mantengámonos unidos. Y cada cristiano, cada familia debe velar por la unidad de su casa, de su congregación, ¿verdad? Y si usted es un empresario, negociante, tiene gente bajo, o en cualquier actividad que tuviera, ¿verdad? Es maestro, qué sé yo, presidente, gobernador, procure mantener la unidad de la gente que está con usted. Mantenerlo, porque aquí dice que estén firmes en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, porque de ahí es donde proviene todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, todo está aquí, ¿verdad? En nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Entonces hay que mantener la gente en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, ¿verdad? Y en otro aspecto que hay que mantenerse firme es combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, ¿no? que seamos constantes en nuestra fe y que no permitamos que nada ni nadie venga a cambiar los principios de vida por los cuales nosotros vivimos conforme a lo establecido en la palabra de Dios, ¿no? Ni siquiera las leyes humanas, ni siquiera las leyes del gobierno. O sea, aquí es donde nosotros, si llegara a pasar, tenemos que considerar lo que dice la Biblia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y bien, otro versículo está en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y de qué está pasando? ¿De qué está hablando aquí? ¿Verdad? Está hablando meramente que nos es un llamado a permanecer firmes en la libertad. ¿La libertad de qué? Dice que no nos volvamos esclavos. ¿Esclavos de qué? En este caso está hablando de un aspecto especialmente religioso, ¿verdad? Legalista, ¿verdad? Porque los gálatas, habiendo conocido el Evangelio y viviendo en la libertad en Cristo, estaban volviendo a practicar ciertas normas, leyes religiosas, ritualistas, que correspondían a la práctica judía, de la fe judía, ¿verdad? Y que se llegaba a decir que si ellos no hacían estas cosas, no practicaban estos rituales, entonces no iban a ser salvos. Entonces recuerden que no somos salvos por obras, no son las obras que nos salvan, somos salvos por gracia de Dios por medio de la fe, ¿verdad? ¿Ya? Pero no por obras, dice claramente, para que nadie se gloríe. Pero aquí era un retroceso, ¿verdad? Y entonces cuando se le quiere obligar a una persona que dice, si no haces esto, si no haces esto, si no haces eso, si no te portas así, no te vistes así, si no te cortas así, si no tal, ¿verdad? No vas a ser salvo. Entonces es el hombre que va estableciendo límites, ¿verdad? Que se convierte en legalismo, ¿verdad? Y no es lo que Dios necesariamente ha establecido. Entonces, cuidado con volverse legalista. Y en ese sentido debemos cuidar la libertad sin caer en libertinaje, ¿verdad? Debemos cuidar la libertad, vivir en libertad. A libertad nos llamó Cristo, dice Pablo. A libertad. Y mantengámonos firmes en esa libertad, ¿no? Pero no caigan en el libertinaje. Libertad no significa hacer lo que le da la gana, hacer lo que quiera, ver lo que quiera. Ahora que está en casa con más tiempo, no cuide que ven sus ojos, cuiden que tocan sus manos, cuide que hace, hermano, cuide, ¿no? Y el pecado entra a través de los sentidos, ¿no? Que vemos, que tocamos, que palpamos, pues que oímos también. Tengamos mucho cuidado con esa parte. Y un versículo más, usando esta misma palabra, steikos, ¿verdad? Y recordando que esta palabra steikos significa ser estacionario, es decir, constante, permanente. También significa perseverar, ¿verdad? ¿Ya? Y también significa ponerse de pie rápidamente. ¿Y qué tiene que ver con eso, con perseverar? Es más o menos, a mí se me viene a la mente la idea de un boxeador que está peleando y tiene que llegar a las 12. Quizás su enemigo sea más rudo, perdón, su contrincante, ¿verdad? Sea más rudo que él, quizás sea más fuerte que él, quizás tenga una mejor preparación que él, quizás. Pero él dice, tengo que llegar a terminar los 12 rounds, ¿verdad? Y quizás los golpes son tan duros, tan fuertes y cae, pero él rápidamente se pone de pie, ¿verdad? Y sigue ahí en la lid, ¿no? Entonces, esa es la idea de aquí, de permanecer firme, ¿no? Perseverar, ¿no? Entonces, aunque la lucha esté muy dura, muy difícil, pero aún si tropezar o caer, párese rápidamente, ¿verdad? Y permanezca firme. Esa es la idea de esta voz. El otro versículo es 2 Tesalonicenses 2:15. Ahí dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, estad firmes. Ese es el llamado. Y en este caso, firmes en qué? En retener la doctrina. La doctrina es la enseñanza, pues, ¿no? De la palabra de Dios. Por eso dice la doctrina que habéis aprendido. Uno aprende por medio de la enseñanza. Y por eso dice, sea por palabra o sea por epístola o por carta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces Pablo visitaba las iglesias y predicaba la palabra del Señor, pero también él desarrollaba el ministerio literario, ¿verdad? Él escribía epístolas, cartas con las cuales adoctrinaba tanto a los pastores como a la iglesia, que estaba creciendo y expandiéndose en muchas naciones, ¿verdad? Y en un contexto difícil, ¿no? Un contexto de persecución en su tiempo, un contexto de crisis también para los cristianos especialmente. Así que el llamado acá dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Hay que guardar, porque cuando usted guarda la palabra, esa palabra le va a guardar a usted en el día malo. Y lo voy a decir otra vez, cuando usted guarda la palabra en su corazón, entonces esa palabra que usted guardó en el momento oportuno, en el día malo, en el día difícil, esa palabra lo guardará a usted, ¿no? Por eso usted recuerda un versículo muy conocido en la Biblia, Salmo 119, dice, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos. Está hablando de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Pues su palabra nos guarda, hermanos, en el día malo.
Yo recuerdo en una ocasión, y esto lo he compartido con los que me conocen, estuve en un río en la Amazonía de nuestro país, y en ese río habían pirañas, famosas pirañas que comen a las personas, y habían lagartos en ese río. Y por un asunto de una misión que tuve ahí por varios meses, fuimos a predicar el Evangelio, y eso es fuera de la ciudad, eso es adentro de la espesura de la Amazonía, se llamaría la selva, la pura selva, ¿no? La pura selva. Ahí no hay casas, es decir, casas juntas como aquí son aldeas, donde una casa está muy lejana de otra, son nativos los que viven ahí, y etnias nativas, ¿verdad? Y pues el Evangelio tiene que ser llevado a todas las etnias. Ese es el mandato del Señor, ¿no? Pantata etne, a todas las etnias, ¿no? A todas las culturas. Y en cumplimiento de ese mandato misionero, que fuimos a ese lugar y fui llevando un equipo, ¿verdad?, de jóvenes a predicar ahí. Pues yo también joven, en los tiempos en que era pues, más jovencito, cuando, ¿verdad?, aquello. Y recuerdo que como ahí pues no hay ni tiendas ni restaurantes, uno tiene que vivir de la naturaleza, de la caza, de la pesca, recolectar frutos, ¿verdad? Y parece una vida primitiva y en un cierto sentido lo es, pero es maravilloso realmente estar ahí en la Amazonía, en la pura naturaleza, sin contacto con lo que llamamos civilización, ¿verdad? O sea, es una maravilla, es estar en el paraíso, literalmente, es el paraíso. El cielo, el río, las aves, las plantas, es maravilloso hasta las 6 de la tarde. Pero después de las 6 de la tarde, entonces aparecían una cantidad enorme, pero tipo plaga, tábanos, mosquitos, etcétera. No sabía, los tábanos son como una especie de, entre moscas y zancudos enormes que tienen como en la parte delantera, ¿verdad? Tienen como si fuera una aguja, un alfiler finísimo, finísimo, pero son miles y miles que le atacan a uno al mismo tiempo, ¿verdad? Y esos son tan fuertes que penetran. Cuando yo me ponía los pantalones que acá llamamos jean, en otros lugares le llaman de mezclilla, esos pantalones, jean, ¿no? Y me ponía otro pantalón dentro, ¿no? Aunque de día pues no, pero después de hacer la tarde, ¿por qué? Porque te atacaban todos al mismo tiempo y penetraban totalmente, ¿no? Más que una aguja, ¿no? Y era terrible, ¿no? Era estar así por todo, ¿verdad? En todo instante, porque por todo lado te atacaban, por todo lado, no había forma de evitarlo. Entonces de día era el paraíso, pero después de las 6 de la tarde era un lugar de tormento literal, ¿verdad? Entonces en ese lugar, para vivir o sobrevivir si quieren, uno tenía que aprender a manejar canoa, aprender a vivir en la espesura de la selva, ¿verdad? ¿No? Y resulta que teníamos éramos 15 jóvenes conmigo, 14 a mí en cargo, así que teníamos que darle de comer pues cada día, ¿no? Y todos misioneros, ¿no?, inexpertos en cuanto a vivir en la selva, ¿no? Así que me había hecho amigo con el jefe de una tribu, una etnia que estaba en una isla al frente de nosotros, y ya nosotros no teníamos provisión, no había alimento, y eran 15 bocas para alimentar, más la gente que nos hospedaba. Y me enteré que en la isla al frente, donde estaba esta etnia nativa, entonces estamos hablando a más de 2 días, casi 3 días, desde la ciudad más cercana, ¿no? 3 días viajando por toda la selva, adentro. Y aunque tuviera dinero que no teníamos, tampoco nos servía, porque no había ni dónde comprar. Así que me enteré, y el jefe de esa tribu, yo me había hecho amistad con él, y yo me enteré que ellos habían cazado una sachavaca. Una sachavaca es como decir una vaca del monte, lo que hoy en día sería como un chancho del monte, digamos, ¿no? Sí, un chancho del monte, quizás como un tapir, algo así. Así que cogí mi canoa, una canoa personal que me habían dado, pequeñita, quizás 2 metros, era personal, ¿verdad? Menos de 2 metros, y agarré y crucé arriba hacia el otro lado y llegué a la isla, y el jefe ahí se alegró porque teníamos una buena amistad. Se alegró de verme, nos abrazamos en tiempos que no había el virus, ¿verdad? Así que nos podía abrazar, normal.
Y le conté que nosotros no teníamos provisión, que me había enterado que él había casado pues una chavaja, ¿no? Y le digo, ¿puedes regalarme, ¿no? Una parte de eso? Me dice, claro que sí, me dice, con gusto, llévate lo que quieras. Y digo, bueno, ¿qué es lo que puedo llevar? Porque estaba solo, ¿no? Y solamente o sea, ese animal pesa de 200 kilos para arriba. Así que cargar solamente una pierna de ese animal era como por lo menos unos 40 kilos, más o menos calculando. Entonces era pesado, ¿verdad? Y así que dije, ya, con una pierna creo que nos alcanza, ¿no? Y me fui con esa pierna. Y estando de retorno, cruzando el río, una tormenta me alcanza, en medio del río. Una tormenta, cocha dice en medio, ¿no? Y esa tormenta fue muy terrible, que azotó mi barca, ¿verdad? Y el cielo se nubló rápidamente, como sucede en la selva de nuestro país, que de pronto está el panorama espléndido, el sol bollante, ¿verdad? En todo su fulgor, y en un instante, cuestión de segundos, no de minutos, en segundos, de pronto todo se nubla, ¿verdad? Cae un aguacero y los vientos soplan con fuerza y la lluvia comienza a caer, ¿verdad? A torrente, ¿verdad? Y entonces el agua comienza a encresparse y las olas se levantan. Y hermanos, para mí era la primera vez que yo había aprendido a usar canoa. No es que era experto, tuve que aprender y pues tener en el Señor, ¿verdad? El valor para ir y venir, porque si no, ¿de qué vivíamos, ¿no? Y era aventurarse realmente. Y otro asunto, que ahora les cuento, porque gracias a Dios estamos vivos, ¿verdad? Pero es que yo no sabía nadar. Yo no aprendí a nadar, yo vivo en la costa y toda la vida pues nos dedicamos al trabajo que hay aquí, ¿verdad? Si no, mucha gente que vive en la selva y en la sierra aprende porque viven, el río está ahí, ¿verdad? Al pie de su casa, ¿no? Pero en el caso nuestro no fue así. Entonces yo no aprendí a nadar, no sabía nadar. Y en ese río habían pirañas y habían lagartos, que yo los vi. De hecho, he comido piraña y he comido lagartos también, ¿verdad? Tuvimos que comer, ¿verdad? Pero en esa situación, entonces, bueno, no sabía qué hacer y traté de mantener la serenidad, pero realmente la tormenta era muy fuerte y mi barquita, pues era un barquito, una canoa personal pequeña, ¿verdad? Que era zarandeado de un lado para otro y me volteaba y me daba con mi cuerpo, golpeaba con las aguas así, y después el mismo viento me volteaba para el otro lado y también volvía a caer en el agua y yo estaba ya sudando frío, ¿verdad? Y casi caía en la desesperación, pero trataba de mantenerme sereno y pedía a Dios en medio de todo eso, ¿no? Que me guardara, me ayudara, y ya temblando, ¿verdad? El momento ya de quiebre fue cuando en la parte delantera, lo que se llamaría la proa, ¿verdad? La canoa se quebró, se rajó, con el golpe se rajó. No sé si chocó contra algo, pero se rajó y entonces comenzó a filtrar agua. Y yo dije, ahí sí, ya se mete el agua, entonces ya hasta ahí llegamos y yo no sé nadar. Y aún que supiera nadar en esa situación, no es una piscina, ¿verdad? No es un laguito. Así que yo no sé si usted ha escuchado, yo ya había perdido el remo, ya había perdido todo el control de la pequeña nave. Y yo no sé si usted ha escuchado que las personas cuando van a morir dicen que como que toda su vida viene en un instante, ¿verdad? Y yo le puedo decir, esto no es algo que yo sé, es algo que sucedió realmente. A mí me pasó eso. Yo vi mi vida en un instante, ¿no? Porque en el momento que ya, o sea, dije, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí llegó Daniel Chávez. Y recuerdo la fecha, ¿no? Recuerdo claramente, fue el 3 de enero del año 1991, 6 de la tarde, ¿verdad? Y yo recuerdo claramente, como si fuera hace poquito, ¿no? Y estaba sudando, pero por dentro, internamente, frío, un frío me atravesó completamente. No sé si sería el frío de muerte, que algunos dicen, no lo sé, pero yo sentí que iba a morir, o supe que iba a morir. Y me vino mi vida entera, desde que era un bebito, que yo nunca pude haberme visto como bebé, pero en una fracción de segundos, ¿verdad? Me vi en toda mi vida pasar como una película. Entonces dije, entonces sí es cierto que hasta aquí se termina Daniel Chávez. Y cuando prácticamente yo me estaba dando por vencido, como se dice, tirando la toalla por mi vida, en ese instante el Espíritu Santo me recordó un texto bíblico
que yo había guardado en mi corazón hacía tiempo atrás. Por eso digo que importante es, si usted guarda la palabra en su corazón, esa palabra le guardará a usted en el día malo. Y cuando yo estaba ya prácticamente vencido, me di por vencido, el Espíritu de Dios me recordó y me llevó a declarar esa palabra. Y ese texto está en el Salmo, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y comencé a declararlo, ¿verdad? Y a decirlo así, ¿no? Temblando, y no tenía control sobre mis labios porque del terror que estaba del momento tan difícil, me temblaban y me castañeteaban los dientes, pero aún así me esforcé y comencé a declarar, ¿verdad? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y de hecho, había obviado decirle que yo había estado clamando a Dios: Jesús, salva. Me sentí como Pedro cuando estaba dentro del mar, ¿verdad? Y no sabía cómo decir, y clamó al Señor, y la Biblia dice: todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Antes de eso, ¿verdad?, yo había pedido ayuda porque en una ribera y en la otra ribera había gente que se había congregado, y ellos, que son gente diestra, ¿verdad?, que tienen una constancia con todos los días, entran y salen del agua, ¿verdad? Sin embargo, viendo que la tormenta estaba tan dura, tan terrible, ¿verdad? Entonces ninguno de ellos se atrevió a entrar a ayudarme. Ninguno se atrevió a ayudarme, porque realmente la tormenta era muy recia. Así que clamé a Dios, y con esa palabra la comencé a declarar, y cada vez más fuerte, más firme. Y quieres saber, ya para terminar esta historia, la historia verídica, ¿sabe qué sucedió? Si usted está esperando oír que como que la naturaleza cambió, no sucedió eso. La lluvia no se detuvo, los vientos no se detuvieron, ¿verdad? Las olas no se detuvieron, ¿verdad? Pero algo ocurrió en medio de eso. Yo había perdido el control de mi barca, digamos que este es mi canoa, ¿verdad? Y entonces el río está atravesando así, la corriente del río va así, y yo estoy atravesado, no estoy así, ¿verdad?, que me empuje, sino estoy atravesado con la corriente, y por eso es que me volteaba, ¿verdad? Y entonces lo lógico es que la corriente debería arrastrarme, ¿verdad?, llevarme así. Yo venía de este lado y tenía que cruzar hacia el otro lado. Entonces tenía que cruzar así. Pero por eso es que estaba atravesado a la corriente. Yo perdí el remo, ya no tenía ni siquiera, y el remo lo había perdido quién sabe dónde, en qué momento, pero sin tener control y sin yo hacer absolutamente nada y sin ver a nadie. No es que yo vi algo, no vi ni algo ni a nadie, ¿verdad? Pero mi barca era conducida por alguien invisible, ¿verdad? Así, era llevada así, cruzando el río y atravesando la corriente sin que fuera empujada. Y yo temblando, pero declarando la palabra, ¿verdad? Y ese ser alguien, porque alguien fue el que me llevó, me dejó en la otra orilla donde tenía que llegar. Algo maravilloso, sobrenatural, milagroso, que no tiene explicación humana ni racional, pero eso fue lo que ocurrió. Y por eso es que me acuerdo claramente, porque ese día ya volví a nacer, ¿no? 3 de enero, año 1991, 6 de la tarde, volví a nacer. Y es una maravilla, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Pero otra vez el punto aquí es que guardé la palabra, y la palabra me guardó en el día malo, ¿no? Por eso, para permanecer firmes, usted tiene que guardar la palabra en su corazón. Ahora mismo usted está recibiendo palabra de Dios, guarde esa palabra en su corazón. Si está pasando por un día malo, ¿verdad?, esta palabra le guardará. Esta palabra le ayudará, le animará, le fortalecerá su corazón. Si usted está pasando un momento de crisis, de nervios, de desaliento, de desánimo, de desasosiego, ¿verdad?, de intranquilidad, de miedo al futuro, de no saber qué va a ser el mañana, pues agárrese del Señor, agárrese de la palabra del Señor, ¿verdad? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pastor. Nada nos faltará, ¿no? Quizás usted no le tocó el bono, ¿verdad?, en el país que se encuentre. Quizás no tenga una ayuda, quizás no tenga una familia, quizás es migrante, es extranjero en otra nación, no tiene una familia, no tiene un amigo, alguien. Quizás hasta los amigos también están en su propia necesidad, pero tiene a Dios, tiene su fe, tiene su esperanza viva en el Señor. Agárrese firme de Él. Fortalézcase en el Señor, en el poder de su fuerza, para ahora que estamos en el día malo y habiendo acabado todo, pues permanezca firme. Hágalo.
Y vamos adelante. Otra palabra que encontramos en la Biblia sobre permanecer firme, estar firme, es la palabra hedraios. Y esta palabra significa sentarse, ¿no? En el sentido de estar inamovible, o sea, sentarse permanentemente, quedarse inamovible, ¿verdad? Como estar asentado en un lugar de manera constante y no se mueve de ahí, en el sentido de estar firme, ¿no? Y esta palabra se usa en 1 Corintios 15, 58, ahí es donde aparece. Este es un texto muy conocido. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Y este es un llamado para todo aquel que sirve. Y de hecho, todo aquel que es hijo o hija de Dios es un servidor de Dios, ¿no? Y claramente Romanos 6:22 nos dice que habiendo sido libres del pecado, hemos venido a ser siervos de Dios, ¿no? Y ahí cerca nomás también dice siervos de la justicia, pero somos siervos de Dios. Entonces, a nosotros que somos hijos y siervos del Señor, todos sus hijos, ¿verdad? Todos sus siervos, esta palabra es para nosotros. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, es decir, sin desmayar, perseverando, ¿no? Continuando haciendo. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, que esta situación no nos detenga, ¿ya? Podemos estar en casa, pero la palabra no está presa, dijo Pablo. Estaba en prisión, dijo, pero la palabra no está presa. Podemos estar confinados, recluidos en casa, pero la palabra no está recluida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Velozmente corre su palabra, dice la Biblia, corre su palabra. Dice que Dios mismo apresura su palabra para ponerla por obra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y si es viva, tiene movimiento, es dinámico, ¿no? Entonces se mueve. Por eso, aún a través de este sistema del internet, ¿verdad? Y de otros medios que se predica la palabra, ya sea en la televisión, en la radio, y por el internet, en las redes sociales, etcétera. Entonces, hermanos, amigos, la palabra no está presa, la palabra no está en un estado, digamos, como un objeto inanimado, ¿verdad? La palabra, cada vez que se suelta, cada vez que se predica, cada vez que se enseña, cada vez que se declara, esa palabra va a viajar, va a llegar a su corazón, va a llegar a su vida, y depende de usted recibirlo, porque si usted no lo recibe, entonces continuará su viaje y llegará a otro corazón, a otra vida que sí abra, ¿verdad?, para recibirlo. Por eso la Biblia dice que una vez que la palabra es enviada, esa palabra no volverá a Dios vacía, sino que hará su obra para la cual ha sido enviada. Y hoy estamos dando esta palabra para que usted reciba por esta palabra ánimo, consuelo, aliento, edificación, fortaleza, ¿verdad? Dirección de Dios para continuar adelante. No se detenga. Usted es un siervo del Señor, una sierva de Dios. No se detenga, siga haciendo la obra que Dios le ha llamado a hacer. Y en la próxima semana voy a continuar con este tema, porque el tema completo es permanezcamos firmes en nuestro llamado. Estoy hablando ahora en la parte de permanecer firmes. La próxima semana voy a hablar acerca del llamado, ¿verdad? ¿Qué llamado tenemos? Y la Biblia nos habla una diversidad de llamados. ¿A qué hemos sido llamados? No solamente hemos sido llamados para ir al cielo, ¿no? Pues si eso fuera, entonces ya debiéramos estar allá, ¿no? Y si Dios nos dejó en la tierra, pues hay muchas cosas que hacer aquí todavía. Y de eso hablaremos la otra semana. Entonces, pero volviendo a nuestro tema, ¿no? Somos llamados a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siga creciendo en la obra del Señor. No desmaye, ¿verdad? No abandone su ministerio, no abandone su liderazgo, no abandone sus dones y talentos que Dios le ha confiado. Yo me regocijo mucho ver a hermanos como están apoyando a sus pastores, ¿verdad? Sirviendo, aunque no estén en el templo, pero lo están haciendo. Muchos nuevas generaciones se están levantando ahora, ¿verdad? Predicando, enseñando, ministrando al Señor en la adoración, en la alabanza. Haga lo que Dios le ha dado para hacer. No lo guarde, no lo entierre en este tiempo. Después que salgamos, yo creo que Dios va a pedir cuenta a cada uno que hiciste, ¿verdad?, durante ese tiempo, con lo que te di. No guarde lo que Dios le ha dado. No esconda lo que Dios le ha dado. No piense que estamos limitados por los límites humanos. No, hermano. La palabra va a correr, ¿verdad? La adoración sube como el incienso, sube como un humo dulce, agradable. Así que lo que Dios le ha dado para hacer,
algo. Otro versículo que usa esta misma palabra, Hedraios, es Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿verdad? Y aquí habla de permanecer fundados y firmes en dos cosas también: en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Permanezca firme en la fe, ¿verdad? No es solamente en la fe de creer en Dios, sino básicamente aquí está hablando de los principios, las normas morales, espirituales, las normas de conducta cristiana que hemos aprendido. Esa es nuestra fe, o sea, la práctica de nuestra fe quiere decir, ¿verdad? Entonces, manténgase firme, no cambie, hermano. No somos cristianos solamente cuando tenemos un templo, ¿verdad? No somos cristianos, no vivimos nuestra vida cristiana solamente cuando vamos al culto. Y más ahora que no se puede reunir todavía, ¿verdad?, físicamente, para protegernos también, y eso está bien, ¿no? Pero usted debe seguir viviendo su vida cristiana en su casa, ¿verdad? Y eso es necesario, eso es importante, ¿verdad? No cambiemos, permanezcamos firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Que su esperanza no mengue, sino se fortalezca en el Señor. Tenemos dos palabras más. Una de ellas es histeimi. Histeimi, también es de griego, significa, significa cumplir, nombrar, traer, continuar. Significa pacto. Y también tiene el significado de establecer, sostener, poner, presentar, levantar, aplastar, estar de pie y estar todavía arriba, o sea, permanecer aún arriba. Aunque haya embates, como un soldado que está en la guerra, ¿verdad? Y viene el enemigo y el soldado tiene que permanecer firme en medio del fragor de la batalla, ¿no? Permanecer de pie y seguir luchando, manteniendo su posición, ¿verdad? Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí que tenemos que permanecer firmes en qué, en la gracia, porque está hablando, dice, por la fe a esta gracia, en la cual la gracia, ¿no? Esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, somos llamados a permanecer firmes en la gracia de Dios. Hay que estar firmes en la gracia que nos ha sido dado. Y la gracia no es solamente aquello que Dios nos da aunque no lo merecemos, que eso es correcto, es un concepto correcto de la gracia, pero la gracia es mucho más que eso, ¿no? La gracia es el favor de Dios. La gracia es la intervención de Dios donde nosotros no podemos, donde no nos alcanza, donde nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestro conocimiento, experiencia, contactos, lo que quiera humanamente, y toda la voluntad que usted ponga para alcanzar algo y aún así no logra hacerlo, pero Dios interviene para que usted logre hacerlo donde usted no puede hacerlo. Entonces esa intervención de Dios se llama gracia, y eso yo le llamo Dios por nosotros, ¿verdad? O gracia cuando Dios nos pone en favor con alguien, ¿no? Con una autoridad, con una persona, con alguna circunstancia, ¿verdad?, en la cual nosotros no podríamos lograr, no podríamos alcanzar, ¿verdad? Porque no tenemos cómo llegar a cierto nivel de gente o de autoridades, pero Dios nos pone en favor para que se cumpla un propósito. Entonces ese favor que Dios nos da delante de, ¿no?, eso se llama gracia también. ¿Ve? Entonces la gracia es muy amplia, ¿no? Hay mucho para hablar, aunque el tema no es la gracia, ¿verdad? Pero hay que permanecer firmes en esa gracia. Y por cuanto hay gracia disponible para nosotros, sus hijos de Dios, que vivimos en la gracia, entonces es que debemos esforzarnos, y podemos esforzarnos sabiendo que Dios está con nosotros y Dios es por nosotros, ¿verdad? Y su gracia está disponible. ¿Ok? Efesios 6:11, el famoso pasaje 6:11, 13 y 14, y aquí es donde se aplica esa parte donde dice permanecer firme aunque la lucha venga, ¿verdad? Y el soldado está ahí, y de hecho esta es una figura militar. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y la Biblia dice que el diablo está como león, porque el verdadero león es Jesucristo, el león de Judá, ¿verdad? Pero el diablo se disfraza, ¿no? Como león rugiente, está alrededor buscando a quien devorar y seguir a todo. Hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Esas acechanzas son trampas que pone el maligno, ¿no? La palabra ahí para acechanzas, ¿verdad? Es la palabra metodeia, de donde viene la palabra método o estrategia también. Y quiere decir, y es una palabra que también se usa para alguien que digamos, se disfraza, ¿verdad? Para aparentar algo y engañar, ¿verdad? Entonces, por eso se traduce como acechanza, que son trampas que usa el enemigo, trampas estratégicas, ¿no? El diablo usa estrategias para engañar, para hacernos caer, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? Firmes contra toda acechanza, o sea, no se deje engañar por el enemigo, no se deje intimidar por el enemigo, no se deje vencer por el enemigo, de ninguna manera, ¿no? Pero para eso tenemos que tomar la armadura de Dios, ¿verdad? Porque nuestra fuerza no es, pero la de Dios, no es la armadura del cristiano, que algunos dicen, ¿no? No, la Biblia no dice que es la armadura del cristiano, la Biblia dice que es la armadura de Dios, porque Dios se presenta en la Biblia también como un poderoso guerrero, poderoso gigante, dice, ¿verdad? Que Él sale con celo, gritará, voceará y se despertará por su pueblo, ¿verdad? Entonces, y si es la armadura de Dios, quiere decir, simbólicamente hablando, que es la que Él se pone ¿verdad? Para luchar nuestras batallas y pelear con nosotros, y siempre tiene victoria. Entonces, es la garantía que si usamos esa armadura, siempre vamos a estar en victoria, siempre vamos a vencer. ¿Amén? Entonces, un versículo más que usa esta palabra, histeimi, está en Colosenses 4:12. Colosenses 4:12, que hemos dicho que esta palabra histeimi significa establecer, aplastar, estar de pie, mantenerse arriba, ¿verdad? Continuar, cumplir. Entonces, esta palabra aparece en Colosenses 4:12 también y dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí se habla de un personaje que, aparte del ministerio de Pablo, quien era un gran intercesor, ¿no? Porque él dice que siempre estaba rogando encarecidamente por el pueblo del Señor que estaba en Colosas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué rogaba? ¿Por qué intercedía él? Dice, para que los cristianos de Colosas, esta ciudad llamada Colosas, de ahí viene Colosenses, dice, para que ellos permanecieran firmes, permanecieran perfectos y permanecieran completos en todo lo que Dios quiere. Así que tenemos que estar firmes en lo que Dios quiere, no en lo que usted quiere, no en lo que el hombre quiere, pero en la voluntad, en el propósito perfecto de Dios para su vida. En eso debemos estar firmes, en eso, ¿verdad? Y mientras que permanezcamos firmes en lo que Dios estableció para nuestra vida, con toda seguridad, ¿verdad? Dios estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, pues nada que temer, ¿verdad? Ok, la última palabra que veremos hoy es una palabra que en el español es conocido por la palabra estéreos. Estéreos, ¿sí? Viene de estéreo, ¿verdad? El equipo de sonido, el estéreo antiguamente se decía, o el sonido estéreo, ¿no? Pero en realidad debe pronunciarse en el idioma original, en griego, estereos, esa sería su pronunciación correcta en el idioma original, estereos. Y esta palabra significa rígido, en el sentido de ser algo sólido, ¿no? Algo estable, ya sea literal o figurado, algo sólido, estable, algo también fuerte, ¿verdad? Seguro y constante a la vez, ¿ok? Por eso 1 Pedro 5:9, ahí es donde se usa esta palabra esterios, dice, al cual resistid firmes en la fe. Hablando del diablo, Satanás, el adversario, ¿no? Ese es su nombre, Satanás significa adversario. Entonces dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? Entonces, el llamado de Dios es a estar firmes, mantenernos firmes, ¿no? Seguir firmes. Sea firme, permanezca firme, no desmaye. Y estas cosas lo quieren obligar, agárrese del Señor, tome fuerzas en el Señor,
¿verdad? No busque al hombre. El hombre no tiene la fuerza para levantarlo a usted. Busque a Dios. Busque a Dios. Vaya a Dios primeramente. Y Dios puede guiarle a un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿verdad? Que le dé una palabra, un aliento. La oración de los santos ayuda mucho también. Pero es muy importante que usted personalmente, ¿verdad?, tome la decisión de acudir a Dios. Nuevamente, el apóstol Santiago dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Así que es importante, usted acérquese primeramente a Dios y entonces Dios se acercará a usted. Pero usted es que toma la decisión, ¿verdad? Si quiere estar firme en medio de esta crisis, esta prueba, va a necesitar de Dios, necesita de Dios. Y un ejemplo final me gustaría mostrarles aquí de qué importante es permanecer firmes aún en las adversidades, en las contrariedades, aún en las limitaciones, ¿verdad? Y esta semana, una noticia grata, muy grata, de un profesor peruano que trabaja más bien en las alturas, en los Andes. Y aquí tenemos ciudades a más de 3.000, 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y para nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, en Europa, que usan la medida de pies, estamos hablando de ciudades sobre los 10.000, 12.000, 13.000, ¿verdad?, pies y más sobre el nivel del mar, 12.000, 13.000 pies. Y ahí no hay calefacción, no hay gira, ¿verdad? No existe. Quizás algún hotel, porque los turistas, quizás, y aún así difícilmente, aún hasta los hoteles no tienen, ¿verdad? Lugares muy rústicos, donde hay mucha necesidad, ¿verdad? Y tienen que aguantar el frío de día y de noche, adentro y afuera, ¿verdad? No hay calefacción ni en la casa, ni en el carro, ni en la escuela, ni en el banco, ni en ningún lado. Y toda la gente tiene que aguantar el frío día y noche. Y más en estos tiempos. De esto ya ahora mismo, mayo, junio, comienza el tiempo de mayor frío ahí. Y en este tiempo, ¿verdad?, hay un profesor porque ahí también se tiene que respetar la cuarentena. ¿Y qué está haciendo este profesor? ¿Verdad? Está permaneciendo firme en su llamado. ¿Cuál es su llamado? Enseñar, pues es un profesor de escuela, ¿verdad? Y él tiene 10 alumnos. Y él recorre todos los días 10 kilómetros diarios llevando su pizarra y llevando una estructura para que sostenga la pizarra, sus plumones, lo que necesita para escribir, ¿verdad? Lo carga 10 kilómetros diariamente, visitando uno por uno, porque los alumnos no se pueden reunir. Él va a la casa de cada uno de sus alumnos para enseñarles personalmente, individualmente a cada uno. Sale temprano y termina en la tarde, ¿verdad? ¿No? Y es digno de reconocimiento. Y quiero mostrarles para que ustedes vean esta foto que salió en las noticias, ¿verdad? Y este es el profesor del cual les hablo, ¿no?, que todos los días está permaneciendo firme, aunque seguro se cansa, ¿no?, pero él está ahí enseñando a sus niños, ¿verdad? Mire con cuánto amor, con cuánto esfuerzo, y él tiene que cargar esa pizarra y el aditamento que tiene ahí para sostenerlo, ¿no?, y respetando la distancia, pero él está tomando el tiempo para enseñar. Entonces, esto que nos dice, que nos enseña el enseñador, ¿verdad? Aunque haya limitaciones, aunque haya dificultades, permanezca firme en lo que Dios le ha mandado a hacer, en lo que Dios le ha llamado a hacer. Sea firme, hágalo. Se puede, porque Dios está con nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Un abrazo aquí virtual, ¿verdad? Desde esta casita donde estamos predicando la palabra, es la casa de la Iglesia Cristiana Internacional Shalom, ¿verdad? Casa espiritual, quiero decir, ¿no? Así que oremos, amados hermanos. Te damos gracias, Señor. Tú eres el único que permanece firme, constante y no cambias. Tú eres la roca inconmovible de los siglos, porque tú eres nuestro Dios eterno. Gracias, Señor, porque estando en ti, permaneciendo en ti, es que hallamos la fuerza, hallamos, Señor, el vigor que necesitamos para permanecer también nosotros firmes en esta vida y haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, amado Dios. Te ruego por aquellos que en esta hora han recibido tu palabra, especialmente aquellos que estén en un momento de debilidad, en un momento en que sus fuerzas desmayan, en un momento, Señor, quizás donde le quiere invadir
la desesperanza, el desasosiego, el temor al mañana. Pero Señor, acude a ellos en esta hora, alienta su fe a través de tu palabra, fortalece su espíritu, Señor, da vigor aún en sus huesos, renueva, Padre Santo, su confianza en ti, levántalos en esta hora y ayúdalos, Señor, a estar firmes y constantes, Señor, que no desmayen, que su fe no desmaye, que sepan que tú, Señor, eres fiel a cada una de tus promesas. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, pero en la medida que nosotros también caminamos contigo, haciendo lo que nos mandaste hacer. Señor, cuida a tus siervos, a tus pastores que predicamos tu palabra, a todos tus ministros que predicamos, enseñamos tu palabra. Cuida a tu iglesia, Señor, los hermanos que en esta hora están en alguna crisis, una necesidad, enfermos, Señor, en problemas, Señor, en escasez. Acude pronto a ellos, Señor. Socorre a tu pueblo, a las personas que nos escuchan, Señor, que quizás vienen en esta hora a buscar una palabra, Señor, para alimentar su espíritu. Bendígalos, Padre. Provee en su casa, cuida de ellos, de su familia, pero sobre todo llévalos a un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Señor, gracias. Que esta palabra cumpla su propósito en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quisiera hacer una invitación final si hay una persona que nos escucha en este momento y estás ya sea apartado de Dios o nunca tomaste la decisión de corazón de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Este es el momento y la oportunidad que puedes hacer. Debes hacerlo. Necesitas de Dios, más ahora. Así que te invito, haz esta oración de corazón, ahí donde te encuentras, ¿verdad? Entrégale tu vida a Cristo. El Señor Jesús vino, ¿verdad? Por causa tuya, por causa mía. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la única manera de pagar por el pecado es con la muerte, ¿verdad? Y si nos morimos, si tú te mueres en pecado, ¿a dónde vas a ir? A la condenación eterna, al infierno. No es para asustarte, pero es una realidad. Pero Dios no quiere, la buena noticia, Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que seas condenado eternamente. Dios quiere tu salvación. Dios quiere perdonarte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere hacer de ti un hombre o una mujer nueva. Y Él puede hacerlo. La Biblia dice, el que está en Cristo, una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Tienes la oportunidad delante de ti de tener una nueva vida dada por Dios. El texto dice el que está en Cristo, no dice el que está en una religión cualquiera que sea. No vamos en contra de ninguna religión, ni te ofrecemos tampoco ninguna religión. Te presentamos a Jesucristo, ¿verdad? Él es a quien tú necesitas, tu Salvador, tu Redentor, quien dio su vida por ti. Y si la paga del pecado es muerte, la Biblia dice también, ¿verdad?, que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí y por todo aquel, por todos, pero no todos van a ser salvos. No todos se van a ir al cielo, aunque Jesucristo dio su vida por todos, pero no todos se van al cielo. Sabemos, unos se van al cielo, otros van al infierno, unos a la vida eterna, otros a la condenación eterna, separados eternamente de Dios. ¿Qué hace la diferencia? Si Jesús murió por todos, ¿por qué no todos van a ser salvos? Porque es necesario que tomes tu decisión en vida. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Así que mientras que tienes vida, tienes la oportunidad de tomar tu decisión. No sabes cuándo te puedes ir y no deseo que te vayas. Creo que aún Dios tiene planes con tu vida. Pero toma la mejor decisión ahora. Así estés sano, así estés fuerte, así seas joven, así seas anciano, así seas niño, ¿no? Toma la mejor decisión de tu vida. Entrégale tu vida a Cristo, ¿verdad? Dale tu vida a Él. El Señor Jesús te llama. Y Él te invita, te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás perdido? Sin Dios estás perdido. No te molestes, pero es verdad, estás perdido sin Dios. Pero puedes hallar el camino a la verdad y la vida y llegar al Padre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro Dios. Solamente hay un Dios, y la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Si quieres aceptar a Cristo, te invito a hacerlo, te animo a hacerlo. Es más, si pudiera estar a tu lado, te empujaría a hacerlo, ¿no? Pero es tu decisión personal. Si tomas la decisión, te invito a hacer esta oración. Hazlo de corazón, repite con tus propias palabras, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Y sé que soy pecador
y el pecado me separa de ti, oh Dios. Pero hoy vengo con un corazón sencillo, arrepentido. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdón, Señor, por haberte ofendido y por haber vivido lejos de ti y por el orgullo de creer que puedo gobernar mi vida a mi manera y me puede ir bien. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Padre, te ruego que a través de Jesucristo me aceptes como tu Hijo. Y en este momento abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Confieso que Jesús es mi único Señor y mi Salvador. Señor Jesús, entra en mi vida. Sálvame, perdóname, cámbiame, haz de mí una nueva persona. Dios amado, ven a mi vida en este momento. Ayúdame, Señor. Dígaselo, pídaselo a Dios. Ayúdame, Señor. Te necesito. Sálvame, cámbiame y suple mis necesidades. En ti pongo mi confianza y te agradezco que me recibas como tu hijo en este momento, como tu hija también. Gracias, amado Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor sea con usted. Recuerde que es importante que usted, aunque ahora no están abiertos los templos, que usted necesita la compañía de cristianos. Así que si usted gusta, escríbanos ahí un mensaje y con todo gusto nosotros le vamos a responder. Queremos ayudarle, acompañarle en su crecimiento espiritual. Hay hermanos que le van a atender, ¿verdad? Usted escriba con toda confianza, déjenos su nombre, ¿verdad? Y si usted quiere un mensaje privado, un número de WhatsApp, y nosotros con todo gusto le vamos a contactar, que queremos ayudarle realmente y darle un seguimiento. Si tiene algún motivo de oración, pues nos gustaría orar por usted y su familia, ¿verdad? Y también darle un estudio gratuito, ¿verdad? A través del WhatsApp o del internet, un estudio gratuito de cómo proseguir su vida cristiana, ¿verdad? Y darle unos materiales que le van a servir en este propósito. Aquí en el Perú, pues estamos compartiendo la palabra de Dios todos los domingos a las 3 de la tarde, hora peruana, obviamente, ¿no? Dios los bendiga nuevamente, un abrazo, la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios bendiga su hogar, su familia, su vida y su ministerio, señor consiervo del Señor. Bendiciones en Cristo.